porque nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Thank you, Lord, for your presence. That's all we need. I love my family, I love these people here this morning, but the reason I'm here today is because you will be here and you never disappoint us. I can feel your presence and I thank you and we love you. In Jesus' name, amen and amen. Pueden sentarse, Dios los bendiga. Y los que ya están sentados pueden ponerse de pie. Gloria a Dios, aleluya. Espero que se encuentren muy bien esta mañana. I hope that you guys are all doing great this morning. It's great to see all of you. Thank you for being here. There's plenty of water right there. My usher again is falling asleep, but hey, Sister Elizabeth, thank God for Sister Elizabeth. This morning we'll be talking about repentance. Now, this is something that I'm pretty sure that you all aware, you're all familiar, but sometimes, like my wife was saying the other day, we pray every night so much, we don't want to fall into a routine. Vamos a hablar del arrepentimiento, pero de una forma un tanto diferente como lo conocemos. Me decía mi esposa anoche, nos reunimos a orar todas las noches, pero ay del día en que eso caiga como rutina, porque muchas veces puede caer en rutina. Los Velázquez oran todas las noches, qué bonito, ajá, pero ¿ha estado usted en un momento de oración cuando ellos están juntos? ¿Qué tal si solamente se reúnen por 2 minutos para, como dicen, check, ya lo hicimos? No, no se trata de eso. Entonces vamos a hablar, si tienen sus Biblias, vamos a hablar, nos vamos a ir a Marcos 1:15. If you have your Bibles, we're going to open them at Mark 1:15, and we're going to look at repentance equals belief. Now, I would like you to consider the following for a couple of seconds. Have you wondered why sometimes you're spending a lot of time in prayer, asking the Lord for certain things, and they are obvious, or perhaps you thought that it was like a fish in the hook, and all of a sudden, nope, it wasn't exactly the way you thought? Well, perhaps we're not looking at repentance. Perhaps we're not looking at belief biblically. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué sus oraciones van sin atender? Yo siempre les he dicho, el Señor las escucha, pero ¿será que las atiende? Entonces vamos a ver esta mañana sobre una perspectiva bíblica, el arrepentimiento como el creer. Si usted se arrepintió, es pues obvio que cree, pero cree de la forma en que el Señor Jesucristo nos lo dijo. Mark 1:15. The time has come, he said, Jesus. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Repent and believe the good news. Now, this is Jesus talking. This is God himself. I have always said it. There will be communion between you and I as long as we agree in one thing and one thing only. Jesus Christ is God. If you question that, then we're not in the same page. I'm not so much about denominations, but I am terribly about who Jesus is in your life. If we are in the same page, like that old Spanish song says, I don't care what church you go to as long as you are by Calvary. You might remember that song. No sé si se acuerda de aquel viejo himno que dice, no importa la iglesia que vayas mientras detrás del Calvario tú estés. Eso significa si estamos en la misma página. No solamente los de nuestros vecinos van a ser salvos, no solamente nosotros. Usted se va a sorprender cuando estemos en la gloria y hagamos muchos de diferentes denominaciones. ¿Sí lo logra ver, hermano? ¿O puedo bajar un poco más la pantalla? No, está bien. ¿Está bien? ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? ¿Más bonito? Ok. Entonces, ¿dónde iba antes que la hermana me interrumpiera? Oh, sí. Ok. Bíblicamente tenemos que aceptar el hecho de que se nos olvida muchas veces el fundamento de arrepentirnos y de creer. Vea usted lo que dice Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es Jesucristo mismo. Y yo les decía en inglés que no hay ningún problema en que usted y yo tengamos comunión de ninguna clase. Nos venimos para acá por las abejas, pero parece que las abejas aman mucho a Camila y la siguen. ¿Es una abeja o una? Hermano Joshua, ¿puede ayudar a Camila? Can you give her a hand regarding the bee? Don't kill it, just shoot. Okay. Si nosotros nos arrepentimos bíblicamente, no veo por qué nuestras oraciones deberían caer al suelo, porque créame, es cierto, muchas oraciones no pasan del techo, literalmente. Hay muchas oraciones que nosotros pasamos, quizá porque no estamos pidiendo bien
o porque nuestro arrepentimiento y nuestro creer no está al nivel en el cual espiritualmente el Señor va a atendernos. Yo siempre lo he visto de esta manera. Yo amo a mis niños y yo siempre velo por ellos. Pero el que los ame y vele por ellos no significa que siempre les voy a dar lo que ellos quieren. ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Cómo te estás portando? ¿Cómo es tu comportamiento hacia mí? ¿Cuál es tu respeto hacia mí como padre? Porque si les complazco en todo lo que ellos me piden, ellos pueden llegar al grado de creer que, oh, se me quebró, así es de que mi papá lo va a reemplazar. La niña ha aprendido, tiene su tableta, el niño tiene su tableta, pero cuando la primera vez que se quebró no fue necesariamente ella, fue alguien más de la familia, entonces se la recompensé inmediatamente. Pero cuando fue ella la que la quebró, entonces le dije, ahora va a pasar mucho tiempo para que tengas otra tableta. Es la forma en que, yo sé que es algo básico, pero es una forma de ver de que si nosotros cumplimos con la palabra, el Señor va a cumplir con su palabra, valga la redundancia. Repentance, the action of repenting, sincere, regret or remorse. Keyword, sincere. Now, do you repent sometimes because you got caught or because you feel remorse? I'm sorry that I stole this. Why? Because the police caught up to you? O because you know that stealing is wrong. Arrepentimiento. La acción de arrepentirse, arrepentimiento o remordimiento sincero. La palabra clave es sincero. ¿Por qué se arrepintió? ¿Porque lo agarraron en el acto o porque siente remordimiento de lo que hizo? Pasamos mucho tiempo en el mundo y en el mundo nosotros actuamos de una forma en que ofendíamos al Señor. Pero viene alguien y nos dice, arrepiéntase y crea y será salva usted y su casa. Entonces venimos y decimos, ok, me arrepiento, pero ¿cuál es la raíz de nuestro arrepentimiento? Si no hay remordimiento, significa que tenemos tendencia a regresar a lo que estábamos haciendo antes. Y cuando digo esto, me refiero globalmente, no solamente a la congregación, a los cuales estoy viendo acá, sino a aquellos que nos ven en pantalla también. ¿Cuál es la razón por la que usted se arrepintió? Hay una linda promesa en las Sagradas Escrituras. El Señor viene pronto y nos va a llevar con Él y vamos a pasar con Él una eternidad. Pero la razón por la que yo me arrepentí fue porque Él fue a la cruz por mí y Él pagó un precio que yo debía: el pecado. We must begin by showing that there are times in the scriptures when repentance is used exclusively in the appeal of the gospel. Peter preaching the gospel in Acts 3:19 when he says, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Here, Peter is saying, repent. You have done something wrong. You need forgiveness. And there is nothing you can do except repenting. There is no price you can pay. There is nothing that you own that you can give for blotting of your sins, save the blood of Jesus. Repentance. Now, notice how Peter is putting this sentence right here. Repent, therefore, so that your sins may be blotted. In other words, the only way that you can receive salvation is through repentance and belief in Jesus Christ. Now, that is mandatory. Period. There is not in between. However, once you have a relationship with Jesus, repentance, continuing repentance, because you're not going to be perfect. You come to Jesus and then sin is around the corner and hunting you down. You're not perfect, so chances are you're going to slip away. Well, there is good news. Repent. I'm going to add this to the scriptures. Repent continually. How's that? As you're driving, as you're talking to Jesus, continually remind him how sorry you are about your past. It's something that I always bring up in my prayers, and my wife is like, but he already forgave you. Just put that aside. Forget about it. And I'm like, there is remorse in me. I was so offensive. I was such a sinful human being. I don't know how many times I'm going to ask for forgiveness for the same sin. That's remorse right there. Now, don't forget that once the Lord forgives you, once the Lord saves you, you're saved and forgiven. But you need to repent continually. You need to continually ask the Lord for forgiveness. Debemos comenzar mostrando que hay ocasiones en las Escrituras en las que el arrepentimiento se usa exclusivamente en apelación al Evangelio. Pedro está predicando en el Evangelio de Hechos 3:19 cuando dice, arrepentíos pues y volveos para que sean borrados vuestros pecados. Lo que aquí Pedro está diciendo es continuamente.
Mantengan en mente de que nosotros no somos perfectos. Perfecto ni aun uno, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna, pero eso no significa que de ahí en adelante no vayamos a tener que arrepentirnos de nuevo. Si ustedes son como yo continuamente me arrepiento. Es más, tenemos la costumbre, y odio tener que usar la palabra costumbre, pero cuando nos reunimos de vez en cuando, para que me entiendan, de vez en cuando en familia, literalmente yo me pongo de rodillas, literalmente levanto mis manos y digo: Padre, en lo que te haya ofendido, esposa mía, en lo que te haya ofendido, hijo, hija. Y cuando algo precioso que tiene Jiré es que corre a abrazarme cuando le digo a él, me dice: papi, tú no tienes que pedirme perdón de nada, desde antes que me pidieras perdón ya te había perdonado. Wow, eso es profundo. Que una niña en su inocencia de 8 años le diga: hey, no te preocupes, yo ya te perdoné. Si eso es una personita, ¿se imagina usted aquel que ya murió en la cruz por usted? Y esa es una clave para que nuestras bendiciones no sean interrumpidas. Eso es algo importante para que nosotros estemos en una constante comunión con el Señor. Cualquier cosa el enemigo la va a usar para interrumpir nuestras bendiciones. No se lo permitamos. Jesus himself says, no, I tell you, but unless you repent, you will all perish. Likewise perish. It appears from these statements that repentance, apart from faith, is necessary for salvation. Unless you repent, there will be no salvation. Now, I did repent. Yeah, of course you did. We're all here repenting from our sins. I applaud you for that. Now, when was the last time that you repented? When was the last time you said, God, I'm sorry for whatever, any way that I offended you? Just like I said a couple of minutes ago, when we gather as a family, once in a while, I'll get on my knees, lift up my hands and say, God, in whatever way I offended you, I'm sorry. Wife of mine, in whatever way, in any way that I offended you, please forgive me. Same thing about my children. Forgive me. Joshua, forgive me if I offended you in any way, because he is my son, but that doesn't mean that I haven't offended him. I love when I ask forgiveness to my little one, to Jide, because the first thing that she would do is run towards me and hug me and say, Daddy, you don't have to ask for forgiveness. Before you did, I already forgave you. That's great, because that's exactly the way the Lord is with you. He only wants to hear you say it, but He already forgave you. He already blessed you. Now, one of the great blessing blockers out there, and perhaps one of the reasons we don't get our prayers answered, is because we don't repent enough. We don't confess our sins enough. We believe that we did it once and it still is done. No. We have to continually repent for whatever reason, any way that we might have offended the Lord. Now, when Jesus said repent, He was talking about a change of heart towards sin, the world, and God. An inner change that gives rise to new ways of living that exalts Christ and gives evidence of the truth of the gospel. This is something important. I need you to pay attention to me for what I'm about to share with you. One of the reasons many people will not accept the invitation of coming to church with us is because we don't genuinely repent. Think about that. When you come to church with us on Sunday, not really, your lifestyle is not exactly a good example for me. So when we repent, we have to show forward. Look what it says right here. Giving evidence of the truth of the gospel. Giving evidence. Your behavior. Can they tell that you're Christian by your behavior? Or do you blend with them that if Jesus was to come back for you, He will be like, where are you? Where are you? I don't see you. I'm right here, Jesus. Well, you're just behaving like them. You're just acting like them. How can I tell the difference between you and the rest of the world? Cuando Jesús dijo, arrepentidos, estaba hablando de un cambio de corazón hacia el pecado y el mundo y hacia Dios. Un cambio interior da lugar a nuevas formas de vivir que exaltan a Cristo y dan evidencia de la verdad del Evangelio. Aquí la palabra clave es evidencia. Evidencia. Un juez, para creerle a usted, usted tiene que probar evidencia, que mostrar evidencia. Para que Jesucristo lo vea como su hijo y su hija, ¿ha mostrado usted la evidencia y los frutos que tiene que dar? Es curioso porque hace unos minutos usted creía que se había arrepentido, punto y aparte. Pero ahorita estoy viendo en sus rostros que están comenzando a entender de que el arrepentimiento es continuo. Porque nuestro pecado es por naturaleza presente.
Alguien lo ofendió, usted pensó mal en contra de esa persona, ya se arrepintió al respecto. Alguien lo vio mal, usted regresó esa mirada. Y si ofendió a esa persona, le tiene que pedir perdón. Una de las cosas que yo evito al máximo, y es algo que mi esposa siempre me anda diciendo, es evito ofender a mi prójimo. ¿Por qué? Porque cuesta mucho humillarse para pedir perdón. Pero todo buen cristiano lo tiene que hacer, tiene que aprender a hacer. Algunas veces me veo en situaciones en las cuales tengo que detener lo que estoy haciendo, y quizás a mi hijo le digo, hey, lo siento mucho, perdóname. El momento en que yo me pongo a cuentas con mi prójimo, automáticamente me pongo a cuentas con Dios. No podemos invitar a alguien y decirle, ven a la iglesia conmigo, y la respuesta que esta persona nos puede dar es, de acuerdo con tu estilo de vida o de acuerdo con lo que veo en ti, no hay mucha diferencia entre tú y yo. Así es de que ¿para qué necesitas ir a la iglesia? Pero cuando nosotros somos una Biblia abierta y ellos pueden ver los frutos, algunas veces no tenemos ni que invitarlos. A mí me pasaba cuando trabajaba en una compañía, había un joven que era muy católico. Este joven, es más, yo consideraba que si de obra se trataba, él estaba más al frente que yo. Muy católico. Cuando nos sentábamos en el lunch break, nos rodeaban algunos de los trabajadores porque les gustaba la forma en que discutíamos la Biblia. Y luego me di cuenta que la Biblia no es para discutir. La Biblia es para redarguir y enseñar, pero no para discutir. Pero vuelvo a que este joven sabía tanto de la Biblia que nos íbamos. Y había un señor en particular, avanzado de edad, pero que una vez me dijo, yo voy a la iglesia católica. Entonces yo miré a los hombres y le dije, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Y se agachó y dice, hace mucho. Entonces le digo, ¿tienes una Biblia? Me dice, no tengo una Biblia. Te voy a conseguir una. Y me dice, no te preocupes. En aquel entonces, estoy hablando cuando las digitales no existían, hace muchos años. Los dinosaurios regían la tierra. Entonces le comencé a hablar, pero no evangelizarlo. Simplemente le comencé a hablar de la Biblia, sin darme cuenta que por dentro él quería ir a la iglesia donde yo iba, a pesar de que su amigo sabía mucho de la Biblia. Pero algo que a él le gustó es de que yo le respondía al muchacho con versos que estaban en la Biblia, y el muchacho me respondía con dogmas, ideas humanas. O es que el Santo Papa dijo esto. Discúlpame, pero ¿qué diferencia entre él y tú? ¿Sí me entiende? Si no damos un ejemplo, si no ponemos, como dicen en inglés, nuestro mejor pie al frente, no podemos convencer a nadie de que venga, se arrepienta y nos acompañe a la iglesia, porque nuestros frutos en realidad no están dando la forma en que deberían de salir al frente. What does it mean to repent? The New Testament, Greek word translated as repent is metanoeo. Does that ring a bell? Can you turn it off? Metanoeo. It has two parts, meta and noeo. You might remember this. We already talked about this. Metanoeo, a change of mind. Metanoeo, a change of heart. Metanoeo, turn around, repent. In Greek, metanoeo is divided into parts, meta and noeo. ¿Qué significa arrepentirse? La palabra griega del Nuevo Testamento traducida como arrepentirse es metanoeo. ¿Se acordará que hablamos al respecto? Tiene dos partes, meta y noeo. Cambio de pensar, cambio de corazón, dar vuelta, girar, no seguir en el mismo camino. Pero no físico, sino emocional o espiritual. Recuerde que los griegos son muy ricos en el verbo, en la palabra, en logos, por así decirlo, y ellos tienen una expresión para cualquier cosa. Si no lo sabía, el idioma más rico que hay es el griego, y ellos tienen una palabra para cualquier cosa. Entonces, cuando ellos querían hablar de un cambio emocional, de un cambio espiritual, la palabra que usaban era metanoeo. Y aquí la vamos a disectar para que se dé cuenta. The second part, noeo, refers to the disposition of your inner self. Notice what I said, inner self, your default setting towards reality. The first part, meta, is a prefix. We'll be talking about that in a little bit. That means movement or change. Now, that's physical. Meta, or change, plus neo, or disposition, equals to change your disposition towards life and reality. You have a transformed default setting about what's important. By default, let's say that you are a computer. You are a computer, and by default, you were programmed to behave and act in a certain way.
A computer will not change its behavior unless you program it. Just like your cell phone. Your cell phone will not do something that you do not program it to do. So, it's metanoia. Unless you're programmed to look at repentance in a different way, you will not do it by default. As a matter of fact, David said, in sin I was created. By default, we're sinful by nature. Or tell me, wouldn't you rather do something naughty, something mischievous, because that will give you pleasure? Your adrenaline will start pumping? Unless I am the only one. By default, we like to do things that we're told not to do. Just look at your children. They are born with that instinctive intuition that, okay, when they're not looking, I'm going to do it. That's you before your daddy, Jesus Christ. We're quick to say, children, don't do that. But when it comes to Jesus saying, children, don't do that, we don't like it. That's metanoia right there. Jasmine is agreeing with me right there. She's looking at me like, yeah, that's exactly right. La segunda parte, noeo, se refiere a la disposición de su interior, su configuración determinada hacia la realidad. La primera parte, meta, es un prefijo que significa movimiento o cambio. Eso ya es físico. Meta, o cambio, más noeo, o disposición, es igual que cambiar tu disposición hacia la realidad. Note cómo estoy diciendo la realidad. Para tener una configuración predeterminada, transformada sobre lo que es importante. Por naturaleza, usted ya tiene determinado. Por naturaleza, usted nació en pecado. Por naturaleza, a usted le gusta hacer lo que le dicen que no haga. Vea a sus niñitos. O como dicen en Chile, me parece que dicen críos, algo así. Vea a los pequeños. Hay una parte de México donde dicen chilpayates. Chilpayates. Vea a sus chilpayatíos. Dígame si no, cuando ellos eran pequeños, lo primero que hacían era hacer lo que usted les decía que no hicieran. No toques la conexión eléctrica. Oye. Pero les fascinaba hacerlo. No hagas, te va a hacer daño. Cuando no me mires, lo hago. Ahora dígame si su comportamiento no es el mismo hacia su Creador, Jesucristo. Dígame si no es la misma forma en que nos comportamos. A menos que haya un cambio aquí arriba, no va a haber un cambio físico. Nuestro deseo, nuestra pasión por el pecado va a continuar a menos que haya un cambio. Y recuerde, el cambio es por su propio bien. ¿Usted quiere que el Señor responda a sus oraciones? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Padre, y hace mucho tiempo que te estoy pidiendo en esto, ¿cuál es tu actitud hacia el respecto? ¿Cuál es tu comportamiento hacia cierta tendencia? ¿Qué es lo que estás haciendo? Note que aquí va a haber un cambio emocional y espiritual primordial para que haya un cambio físico en reacción hacia las consecuencias. ¿Cómo reaccionó la última vez que alguien le ofendió? ¿Representó verdaderamente el Santo Evangelio? ¿Cómo reaccionó la última vez que algo no salió como usted esperaba que saliera? ¿Fue su respuesta la que el Señor esperaba? Now we're going to talk about belief. Now, we just talk about repentance. If there is no repentance, there is no belief, no matter what you say. Oh, I believe, Lord. Have you changed your mind about sin? Whatever the Bible says settles it. Do you read it? I love that song that says, when I come and worship you in peace. Yeah, do you come and worship me? It's easy for me to say, but when I repent, do I believe? An acceptance that a statement is true. Did what I just say is true? Or are you doubting? If the statement is true, or that something exists, does the Lord exist? Is God real? Trust, faith, or confidence in someone or something. It's interesting how the statement is, something is true. Now, we tend to believe everything that's true by default. But then, if you're not able to see it, will you have faith? God is real. I never seen him. By faith. The Bible clearly states that if you do not have faith in God, you cannot be saved. Why? Because there is no repentance in you. There is no belief in you. And a requirement for you to be saved is repent and believe. Jesus Christ said it. He spent 3 years, full time, 24/7, working. 24/7.
3 years. And what was the very first thing he said right after he was baptized? He goes up to be tempted. He comes back. What was the first sentence? Repent and believe, for the kingdom is here. Repent and believe. Those were his first words. He didn't come down the mountain like, hey guys, how are you doing? Any food right there? I mean, I just spent 48 days up there. Any food? No. He comes down the hill. Repent and believe. Something that I will add. Repent and believe continuously. Creer. Una aceptación de que una declaración es verdadera o que algo existe. ¿Confía o cree usted en lo que le estoy diciendo esta mañana? ¿Tiene usted fe de lo que le estoy diciendo es verídico? ¿Confianza o fe? ¿O confianza en alguien o algo? Para mí es fácil decir, Señor, yo creo. Pero cuando se trata de mostrar el metanoeo, que ya ha habido un cambio espiritual, ahora viene un cambio físico. Ok, perdí mi trabajo, mis finanzas están de cabeza, pero Señor, yo creo. Es normal que me preocupe, pero es una locura que reaccione en mi preocupación, porque entonces no ha habido un metanoeo en mi vida. Primero, tengo que creer, tener fe. Ok, no tengo trabajo, mis finanzas están de cabeza, pero Padre, yo he confiado en ti porque tu palabra dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, por lo consiguiente, mis hijos no pasarán hambre. Entonces tendré fe. Ok, pero es esa mi reacción. ¿Qué pasa cuando termino la oración y lo primero que hago es, ok, mujer, ¿qué vamos a hacer? Ok, tranquilo, acabas de orar. Sí, pero se me acabó la fe. Entonces no ha habido metanoeo. Usted nunca tuvo fe. Porque la reacción del metanoeo es la reacción que usted toma físicamente. ¿Sí me entienden hasta ahorita? Ok. Cuando usted ha tenido un cambio espiritual, emocional, usted lo muestra. ¿Cómo? Veamos. Hechos 16:31. If you have your Bibles, come with me to Acts 16:31. They replied, this will be the apostles. No longer disciples, no longer students. They've been sent out. No longer disciples. Now they are apostles. The word apostle means sent out. That's all that it means. So they've been sent out. And the sent out said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. In parentheses. Whenever you say to someone, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household will be saved, finish the sentence. Work on your salvation. There is a mistake, and there is a brother that I love and appreciate, but this is the way that he will get people to repent. Let me pray for you. And perhaps people just want to pray for healing or something like that, and he will be like, repeat right after me. And he will say the prayer of salvation. And I said, brother, that's great, but you have to let them know what you're praying, because they just want to pray for healing. Oh yeah, but they need to be saved. No. What in the Bible does it say that you need to be saved in order for the Lord to grant you healing if you have faith? All that you need is faith. Now, when the Bible says that you and your household will be saved, it literally means what it says. Yeah. For example, the Barreras. Brother Enrique is here, and he believes his entire family will be saved. How's that? They are working on their salvation. The man is here this morning. It's not like, okay, I'm safe, check. Let's stay home on Sundays because, I don't know, Pastor Will might have nothing interesting this morning. No, we need to work on our salvation. Continually. Ellos dijeron, los apóstoles, ya no más discípulos, ya eran apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Entonces aquí podemos decir, los enviados dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces le predicamos a alguien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, punto y aparte. No. Si se da cuenta, del libro de Hechos contiene una cantidad de libros. Luego sigue Romanos, Corintios, Hebreos. Hay una cantidad de cartas que siguen después del libro de los Hechos. Muchas veces cometemos el error de que le decimos a alguien, acepta al Señor Jesucristo. Les comentaba sobre esta persona a la cual yo aprecio mucho, pero cuando esta persona iba y evangelizaba, había personas, yo lo vi con mis ojos, que había una persona que necesitaba oración por sanidad. Y viene este hermano y le dice, ok, cierre sus ojos y repita conmigo, Padre, me arrepiento de mis pecados. Y entonces le dije, un momentito luego. Antes de que hagas la oración de salvación con ellos, explícales.
que ellos están arrepintiendo de sus pecados y que van ahora a aceptar a Jesucristo. Y él no lo hacía. Él usaba como excusa la oración de sanidad para que, como dicen muchos, tirarlos al agua de una vez y sin antes darle un salvavidas. No, la persona tiene que saber qué es lo que está sucediendo. Arrepiéntete, serás salvo tú y tu casa, sí, pero necesitas trabajar en tu salvación. Yo ponía como ejemplo los Barrera. Él es la cabeza del hogar, él ha aceptado a Jesucristo, sí. El momento en que lo hace, su familia va a ser salva, siempre y cuando ellos trabajen en su salvación. No pueden decir, ok, yo ya acepté a Jesucristo, ahora me quedo en casa descansando porque ya soy salvo. No. La salvación es un trabajo arduo. Y recuerde que el enemigo no está a su favor. Cualquier trampa que el enemigo pueda atenderle, se la va a atender. Repentance without belief is like faith without works. You've heard that before. The focus must always be on Christ, who is the sole object of dependence. Do you depend on Him? Whether the terminology employed is faith or repentance, as in Acts 20:21, Paul described his ministry as testifying both to the Jews and the Greeks repentance towards God and faith toward our Lord Jesus Christ. In other words, do you believe? Do you depend on Him? I believe in Jesus Christ. Great. Who is He? He is God. That's amazing. Now, do you depend on Him? Not really. Whenever I run out of money, I go back to working. Okay, listen. That's the right thing to do. You are the bacon hunter. I hear you. You got it. You got it right. Depending on God means that whenever it gets hard, He will be there with you. Whenever there is loss, He will comfort you. Whenever you're going through something difficult, you depend on Him. Call Pastor Will, he will pray for you, but there is so little he can do for you. As much as I love you, as much as I'm willing to do whatever it takes, there is only so much I can do for you. God, the Bible says He owns 1,000 hills and the cattle thereof, meaning He owns everything. You repent, depend on Him. Arrepentimiento sin creer es como fe sin obras. Ya lo hemos oído y hemos hablado al respecto. El enfoque debe estar siempre en Cristo, quien es el único objeto de dependencia. ¿Dependemos de Él? Ya sea que la terminología empleada sea fe o arrepentimiento. En Hechos 20:21, Pablo escribió su ministerio. Su ministerio lo encerró en estas palabras: testificando tanto a los judíos como a los griegos y el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo tener fe. Es más, yo estoy de acuerdo con ustedes. Jesucristo es Dios. Ok, magnífico. Hasta ahí todo está bien. Pero cuando las cosas se ponen feas, ¿cómo es mi fe? ¿Cuál es mi reacción? Ahí es donde nos damos cuenta en realidad quiénes somos. Qué bonito predica el pastor Will, ya se dieron cuenta, sí, pero ¿cuál es su reacción cuando está en medio de la tormenta? Qué bonito enseña, sí, pero ¿vive lo que enseña? Ahora bien, esto no significa que tenemos que ser perfectos. Recuerde que la palabra de Dios dice, cuando Pablo le decía a Timoteo, procura. Él no está diciendo tienes, no, procura, procura. There is words we heard definition, okay? Procura, procura. Cuando dejamos de preocupar es cuando I'll be landing this kind of short because we have a meeting. In case you didn't know, you're going to be part of the meeting, so you stack. So I'm going to be bringing this to an end very shortly. Repentance and faith go together because if you believe that Jesus is the Lord who saves, that's faith. You have a changed mind about your sin and yourself, that's repentance. And if you repent, it is because you trust Jesus is the Lord who saves. Now you not only have faith and repentance, but you are actually open a door, and that door will not only give you salvation, but also many of your prayers will be answered. That's one of the requirements, to have faith, to repent and have faith. I'm inviting you this morning, please, if you haven't repented properly, I'm going to give you an opportunity this morning. If you don't have faith, please have faith. There are many prayers out there that will not be answered if you do not have faith. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Porque si crees que Jesús es el Señor que te salva, eso es fe. Cambias de opinión acerca de tu pecado y de ti mismo, eso es arrepentimiento. Y si te arrepientes es porque confías en que Jesús es el Señor que salva. Pero más allá de eso, estás abriendo una puerta en la cual vas a darte cuenta de que tus oraciones van a ser respondidas. Algunas veces
como mi pastor decía, blessing blocker, así lo llamaba él. Uno de los bloqueos de tus bendiciones es de que quizá no te has arrepentido apropiadamente, pero se te va a dar la oportunidad esta mañana, o quizá no tienes fe. Y muchas de las oraciones que hemos lanzado hacia el Señor no las va a responder si no hay fe. ¿Cómo muestro mi falta de fe? En que le estoy pidiendo, pero atrásito en mi mente hay algo que dice, pero es la primera vez que le pido esto. Eso es falta de fe. Recuerde que no hay tiempo para el Señor, el tiempo existe en nosotros. La hora que estoy viendo acá en la pantalla la estoy viendo para usted y para mí, pero no de acuerdo con el Señor. El Señor vive en lo que se conoce como Kairos. Kairos podría traducirse como estaciones o temporadas. Nosotros vivimos en algo que se conoce como Cronos, el tiempo cronológico. Así es de que the agreeing part of faith comes as the Holy Spirit convinces you of the truth about Jesus. You agree with God's testimony and admit what God says is true. This is one of the primary ministries of the Holy Spirit. In John 16:13, Jesus, God himself said, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. Have you ever wondered if you have the Holy Spirit? I'll give you a key this morning. Do you believe in Jesus Christ? You will not believe if you do not have the Holy Spirit. You can invite your neighbor all you want, but if your neighbor doesn't believe, nothing's going to happen. You ever wonder if you have the Holy Spirit? Ask yourself this question: do I believe? Do I have faith? La parte de estar de acuerdo con la fe viene cuando el Espíritu Santo te convence de la verdad acerca de Jesús. ¿Estás de acuerdo con el testimonio de Dios y admites? Lo que Dios dice es verdad. Este es uno de los principales ministerios del Espíritu Santo. En Juan 16:13 Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Alguna vez se ha preguntado si usted tiene el Espíritu Santo? La respuesta es muy sencilla. ¿Cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Como el Dios de su vida? Sí, Señor. Entonces usted tiene el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre el dunamis y el glosalele. El dunamis es el poder del Espíritu Santo. El glosalele es el hablar en lenguas. Esos son dones, esos son obsequios, esos son cosas que vienen con el tiempo si usted se las pide. Un pequeño testimonio de mi parte se llevó hace muchos años antes de poder hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo lo hacía por compromiso. Había un hermanito, que Dios me lo bendiga, pero venía tan insistente y me gritaba a los oídos, parecía que me iba a reventar el tímpano. Y eso es algo que aprovecho para decirles, por favor, nunca oren por alguien y le griten en el oído. Por favor, a mí me caía tan mal. Se acercaba el hermanito, lo hacía con buena intención, pero ¡recibe el Espíritu! ¡Recibe el Espíritu! Y yo lo miraba y le decía, lo voy a recibir, pero no sordo. Es que me gritaba tan fuerte el hermanito. Entonces yo nunca lo recibía por eso. Él me quitaba el deseo, él me quitaba el ánimo. En vez de ayudarme, como que me empujaba para atrás. Había veces que me agarraba de la mano y nos poníamos a correr en toda la iglesia. No sé si se acuerdan de eso, que había gente que corría en la iglesia. Y ahí iba yo detrás de él, pero porque me iba jalando, no porque yo quería correr. Me caí. Sí, hermana Lourdes, imagínese, yo tenía como 27 años en ese entonces y me agarró de la mano y vámonos, chiquitito, que me caigo. Y me levantó y me siguió jalando. Digo yo, no. Él sí, no lo niegó, él estaba en fuego. Y quería que yo también estuviera en fuego, pero yo estaba más en el Polo Norte que otra cosa. Es que sus gritos me pegaban. Entonces decía yo, hermanito, mira, no, tú tienes que recibirlo. Ok, aprendí esto. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? En sus momentos de soledad, en sus momentos de quietud, cuando el viento es fresco espiritualmente hablando, cuando no hay nada interrumpiendo, póngase de rodillas y dígale, Padre, si eso es para mí, Padre, y nunca se culpe, nunca, es que yo estoy en pecado por eso. No, es un don. Yo he visto pecadores recibir el Espíritu Santo. Blasfemia, Pastor Will. No, usted no decide, es el Señor. Amén. ¿Y qué pasa cuando ese plato inmundo y mugroso recibe el Espíritu Santo? Se convierte en un gran ministro del Señor. ¿Cuántos en medio de su drogadicción reciben el Espíritu Santo al otro día? Ni siquiera pueden ver porque les da náusea la droga. Ese es mi Padre. Así es de que sea cual sea su situación espiritual, usted no venga a tildarse, usted no venga a señalarse el dedo, simplemente, o como dicen en español, usar su propio dedo. Usted me entiende. Porque usted es hijo, hija de Dios. Y cuando menos lo espere. A mí me tomó muchos años
Y yo culpo a este hermanito por quitarme el deseo, pero después de muchos años, yo recibí el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Es real, es real. Y yo le invito, aprovecho esta mañana para motivarlo. ¿Ya leí esto? Sí. Ok, vamos a terminar con esto. Unlike in our day, think about this. Unlike in our day, in biblical times, meaning in the past, there wasn't any distinction between thinking and behavior. Your behavior revealed your thinking back then. And even today, when Jesus says to repent and believe in the gospel, he is saying, in essence, demonstrate your belief in me through your action of repentance. Jesus spent 3 years in public ministry, and this was his very first command. So, the command of repent had to be significant. Do you believe in me? Demonstrate it. Show it forward. Your behavior, your lifestyle. It's easy for me to say, I'm Christian. As a matter of fact, there was a company where there was a couple that they said that they were Christians. Nobody liked them. I never told them that I was Christian. But one of them said, you should be Christian. And I said, as a matter of fact, I am. I do go to church. Oh, okay, you should talk to them. No, I'm not going to talk to them. You can talk to them all you want. It's not until they realize that they need a metanoia that people will change. If there is no metanoia, even though this is not the title, we already talked about metanoia, but it's fit to say, unless there is a change of mind, a change of mentality, you will be going back to yourself, old self. A diferencia de nuestros días, en los tiempos bíblicos no había ninguna distinción entre pensamiento y comportamiento. Tu comportamiento revela tu pensamiento. Cuando Jesús dice que se arrepientan y crean en el Evangelio, Él está diciendo, en esencia, demuestra su fe en mí a través de la acción de tu arrepentimiento. Veamos obras en tu arrepentimiento. Jesús pasó 3 años en el ministerio público y este fue su primer mandato. Entonces el mandamiento de arrepentirse tiene que ser significativo. Yo puedo decirles a ustedes, yo creo, yo amo al Señor, pero ¿cuál es mi comportamiento? ¿Ven ustedes algo en mí que atribuye a lo que estoy diciendo o simplemente lo estoy diciendo? Les decía que trabajaba en una fábrica donde había una pareja que se hacían llamar cristianos. Se hacían llamar, porque vemos muchos que somos más cristianos que cristianos. Y toda la gente me decía, esto siempre hablando de Dios, pero mira lo que hacen, mira lo que dicen. Y yo, como siempre, sí, qué feo, ¿no? Entonces una vez una persona me dice, tú deberías ser cristiano. Y le dije, en efecto yo soy, pero no ando publicando. Espero que lo vean por mis obras, por mis hechos, que sea mi acción la Biblia que ustedes van a leer. Muchas veces su vecino, la única Biblia que va a leer es usted. Finally, if my people, and you know the rest, and if you don't, I'll share it with you. If my people would have a metanoia, if my people would show forward repentance, if my people would only consider how many blessings they are missing for lack of repentance, through repentance, genuine repentance, something that I cannot overemphasize. If my people would only realize how much I love them and how much I want to bless them, you know, God wants to grant you the desires of your heart. He put them in your heart. Those desires that you have, as crazy as they may be, the Lord put them there. So if the Lord put them there, there is a reason. If my people. Finalmente, si mi pueblo. Usted tiene que saber el resto del versículo, si no se lo voy a explicar. En mis propias palabras, si mi gente se arrepintiera genuinamente, si mi gente me buscara genuinamente, si mi gente diera frutos de un arrepentimiento genuino, si mi gente... ¿Se da cuenta usted las bendiciones que nos estamos perdiendo? Y digo nos, aun cuando los Velázquez estamos ahorita sobre la ola. El Señor nos está bendiciendo tremendamente, y no me refiero a finanzas. Muchos cometen el error que dicen, ok, ¿cómo está su cuenta de banco? No, no se preocupe de eso. En el refrigerador hay para mí y para usted. Con eso le digo todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Si nos arrepentimos genuinamente, si lo buscamos genuinamente, si nos damos cuenta que continuamente tenemos que decir Padre en lo más mínimo. Muchos cometen el error de creer de que la salvación no se puede perder. Yo no soy calvinista, yo le voy a ser honesto, la salvación sí se puede perder, porque de lo contrario la Biblia no diría, no dejes que otro tome tu corona.
No dejes que otro robe tu corona. Amén. Please let me pray for you this morning, but don't go away. We have a meeting. Let me bless you. Let me ask the Lord to grant the desires of your heart as you seek His presence, as you repent, as you prosper. Permítame orar, permítame bendecirle, permítame pedirle al Señor que lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús, conforme usted se arrepiente, conforme usted busca su presencia. Y pensemos también en este caso en los jóvenes que no están con nosotros, Annelise, Monique, inclusive aquellos que nos han venido a visitar y no están con nosotros. Pensemos en ellos en este momento. Recuerde que somos una familia. Quiero invitarle a que cuando usted cierre sus ojos y comience a orar, quiero que se imagine a todos aquellos que nos congregamos aquí, porque, amado mío, déjeme recordarle, somos una familia. Somos una familia. De verdad se lo estoy diciendo, no es un cliché, nace de mi corazón decirse. Heavenly Father, would you bless my family? Not only here present, but those listening through this route. Father, would you bless them in a way that they will realize that repentance opens doors and belief is the key, is the fertile ground to receive our miracle. Now I'm focusing on them receiving an answer to their prayers, even though the answer may be no. Father, in the name of Jesus, I pray that you will bless them, keep them, and protect them. Padre, yo te pido por mi amada familia, que se den cuenta que el arrepentimiento genuino no solamente responde nuestras oraciones, pero también el hecho de creer que es el territorio fértil para recibir nuestros milagros. Muchas veces tendemos a culparte porque no responde nuestras oraciones, pero si tú se las respondes a mi prójimo, ¿por qué no las respondes a mí? ¿Será que mi arrepentimiento, será que mi fe no está al nivel donde debe de estar? Abre mis ojos, es la oración de esta mañana. Abre nuestros ojos, que podamos ver espiritualmente en el nombre de Jesús, para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, nos despedimos del aire, pero nos quedamos acá en la reunión.